regreso aquí en T13 Noticias. En nuestro segmento de entrevista nos acompaña el doctor Freddy Cabrera, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, quien sigue compartiendo y analizando la ley de extinción de dominio. Doctor Cabrera, en relación a la asamblea que ustedes realizaron hace unos días, ¿cuáles son esos artículos que ponen en riesgo a este gremio? Importante esa pregunta, Alan, porque nosotros como Junta Directiva del Congreso, del Colegio, llegamos a un entendimiento de que como colegio debemos defender los intereses del gremio. Y realmente el interés del gremio es con respecto a la ley de extinción de dominio, donde aparece el notario. Y el notario aparece precisamente con una carga que se le da de que tiene que mandar los avisos de las negociaciones que haga en cuanto a estos temas de extinción de dominio, y además de eso, si no los envía, se les va a imponer una multa igual conforme al arancel. En Guatemala ningún notario cobra conforme al arancel. Hay una competencia tal que es difícil en determinado momento mantener un precio estándar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la propuesta en la Asamblea Extraordinaria de que debe de atacarse solo este punto, ¿no? Pero la Asamblea, que es la soberana, porque como Junta Directiva hacemos lo que la Asamblea determina irse también por otros artículos que posiblemente tengan esa situación de no ser armoniosos con la Constitución. El caso de la presunción de inocencia y retroactividad y la inversión de la carga de la prueba. Pero con respecto al notario, los argumentos son por parte del Instituto de Derecho Notarial, que es una institución que pertenece al Colegio de Abogados. ¿Por qué aparece el notario en una ley del crimen organizado? ¿No era mejor imponer esas obligaciones notariales en una reforma del Código de Notariado, por ejemplo? Entonces, hay molestia en el gremio precisamente porque se le está criminalizando, se le está poniendo en una posición de garante al notario con respecto a una situación del crimen organizado. Y las multas parecieran ser confiscatorias en determinado momento de ponerle sanciones en ese sentido. Yo le digo que van a haber notarios que ni siquiera han cobrado cierta cantidad y va a tener que pagar de multa más de lo que cobra el notario. Entonces el colegio decidió, en este caso, pues impugnar respecto al artículo del Código de Notariado, pero la Asamblea determina irnos por más artículos. En base a esta impugnación, ¿cuál es el camino y cómo ha sido aceptada esta postura del Colegio de Abogados? ¿Hay buena recepción, hay voluntad política para entenderlo y darle alguna viabilidad? Mire, recepción política es muy difícil, ¿no? Porque tampoco queremos entrar en determinado momento a que esto sea como han dicho algunos funcionarios respecto a quien no esté de acuerdo con la ley, es parte del crimen organizado. Perdonen, eso no es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es una posibilidad de libre emisión del pensamiento, donde si alguien no está de acuerdo con un punto, pues no implica que usted sea parte de uno u otro bando. Simplemente estamos tratando la manera de que la situación sea constitucional, pero no vamos a permitir que se haga un etiquetamiento de alguien que en determinado momento, que es una institución como el Colegio de Abogados, lo pongan en duda con respecto a establecer que hay ligámenes con el crimen organizado. Estamos cansados ya de los señalamientos, de los que se dicen que muchas veces personas viven solamente de esto, del hacer globos, de decir, mire, hay posibilidad. No, mientras no hayan pruebas ni hayan fundamentos, por favor, respetemos la institucionalidad. En esto hago un llamado precisamente yo a ciertos funcionarios que no determinen o no traten de establecer estos sentimientos. Me agradó, por ejemplo, lo decía yo en la asamblea de ayer, una reunión que tuve con el embajador de los Estados Unidos de América, ¿no? Y la discusión fue totalmente en un ámbito muy flexible, en un ámbito en el cual yo pude explicar los argumentos por los cuales creemos que en todo caso hay ciertas situaciones en las que no hay armonía constitucional. ¿Cuáles son esos argumentos? Los argumentos son que en otros países, por ejemplo, como se lo decía en el bloque anterior, el Ministerio Público tiene otras funciones, otra naturaleza. Pero en Guatemala el Ministerio Público tiene una naturaleza totalmente penal. Si usted introduce al Ministerio Público, Alan, significa que hay un proceso penal. Pero no, dicen no es una ley penal. Entonces lo que se hace es un mandato de la PGN, de la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público en los determinados casos.
Entonces yo creo que debemos de trabajar en la armonía constitucional, y era lo que hablábamos con la fiscal colombiana. Ella nos hacía una invitación al Colegio de Abogados para que fuéramos a ver un operativo de extinción de dominio y cómo ellos trabajaron primero en lo constitucional para después llegar a la extinción de dominio como una ley ordinaria. ¿Qué se esperaría aquí? ¿Qué bienes son los que persigue estrictamente la ley de extinción de dominio? Los bienes que se persiguen en determinado momento son aquellos que sean producto del narcotráfico, el lavado de dinero, por ejemplo. Y se tiene razón, si todos debemos estar armonizados en el Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando se incautaron 14 millones en un operativo que hizo el Ministerio Público, ¿qué pasó con esos 14 millones? ¿A qué institución van? Pues mire, según la Constitución dice que es la Corte Suprema la única encargada de los comisos, pero ahora esta ley dice que se va a repartir. Entonces, ahí hay otra situación, no sé si la Corte Suprema va a tomar alguna postura en este sentido, pero constitucionalmente está que los comisos van solo a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es loable, mire, nos contaba la fiscal colombiana de los bienes que se le incautaron a Pablo Escobar, por ejemplo, más de 500 bienes. Y ciertamente acá hay un montón de bienes que deben de ser parte del Ministerio Público, de la Corte, para que les ayude a desarrollar su investigación o sus resoluciones. Nos oponemos a esa situación. Lo que queremos decir es que esté en armonía constitucional la ley. Ahora bien, todos estos bienes que fueron confiscados pues hace unos años, y hay otros que se han hecho recientemente por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y no sabemos de su paradero. ¿Podemos deducir que hay algún tipo de corrupción ahí? Pues no quisiera afirmar eso, Alan, pero sí sería bueno que se determinara dónde están. Puede ser que muchos se están deteriorando. Avionetas, helicópteros, vehículos, lanchas, ¿qué le diría yo? Carros de lujo. Esos deben de aprovecharse por la justicia. Y fíjese, deberíamos de hablar de un Estado de Derecho donde la justicia sea organizada, en contra del crimen organizado. Pero acá la política criminal, por ejemplo, que la política es un conjunto de decisiones del Estado para prevenir el delito, debería ser una política criminal de todas las instituciones de justicia. Pero si ahorita preguntamos cuál es la política criminal, yo le digo, el Ministerio Público tiene una política criminal, la Corte otra, la Defensa Pública otra. No, debemos de luchar porque esas decisiones sean en conjunto y organizarnos para combatir el crimen.